Hola alumnos, muy buenos días. Hoy es lunes 19 de octubre. Hemos terminado nuestro proyecto, el cuento latinoamericano, y con un resultado interesantísimo con el comentario que hicieron cada uno de ustedes. Y bueno, pues les felicito, dense un abrazo por lo que hicieron. Es un gran trabajo lo que han realizado los que fueron siguiendo todo este proceso. Y entonces esta semana nos vamos a apoyar en todo lo que hemos aprendido a través de estos cuentos con algunas palabras que desconocemos, que no son propias de nuestro país. Por ejemplo, algunos hicieron cuentos o leyeron cuentos de Julio Cortázar, de Horacio Quiroga, de Mario Benedetti, de Gabriel García Márquez. Y bueno, podemos encontrar a lo mejor algunas palabras que al investigarlas, bueno, tienen un parecido con las nuestras o tienen un sinónimo hacia las nuestras. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto para podernos apoyar en nuestra gramática y un poco de ortografía. Y este va a ser el apoyo utilizando estas palabras, el léxico hispanohablante. El léxico hispanohablante no solamente es de Latinoamérica, sino de todos los lugares donde se habla español. Alrededor del mundo hay muchos lugares donde se habla español. Por ejemplo, tenemos en África un país que se llama Guinea Ecuatorial, donde se habla más del 75% habla español. Hay otro lugar que todavía no está reconocido como país, pero es digamos, un pequeñito país, por decirlo así, entre Argelia y Marruecos, que es en el Sahara, y son los saharauis. Bueno, entonces, ahí podemos encontrar pues que el 100% habla español. También podemos ver que en Europa, en Rusia, en algunas partes hay comunidades que hablan español. A esto se les llama los hispanohablantes, porque están alrededor de todo el mundo y manejan el vocabulario español. Obviamente en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, hay comunidades muy grandes que hablan español y ya hay un español pues también entremezclado con el inglés y con lo que están viviendo ahí con su lenguaje en español. Y bueno, a esto se le llama así. Bueno, yo voy a retomar un ejemplo que vimos en Paso del Norte de una palabra que es muy típica, no de toda nuestra región en México, pero sí aquí en la Ciudad de México, y que es la palabra chamaco, ¿sí? Cuando llega este hijo del norte, del norte que no consiguió nada, que le fue bastante mal, le pregunta al papá y le dice, ¿se me murió algún chamaco? Esta palabra, el chamaco, ¿no? O sea, es muy conocida aquí en nuestra región, que a los muchachos, a los chicos les decimos, ay, este chamaco, o los chamacos, y es muy propia de nosotros, ¿no? Del centro de nuestro país. He oído en el norte de nuestro país la palabra chamaco como morro o morrillo también. Y bueno, ahí es donde podemos ver la diferencia de léxico, las variantes léxicas que podemos encontrar y que son muy ricas para poder entender. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a aprender un poco qué es una oración simple. La oración simple se compone de dos partes, que la primera sería el sujeto y la segunda es el predicado. El sujeto es de quien estamos hablando en la oración y el predicado es lo que se dice de la persona que se habla. Entonces yo les voy a dar ahorita un ejemplo con este pequeño fragmentito ahorita que les leí y voy a decirles que ahí, por ejemplo, voy a armar una oración simple, ¿sí? Entonces, la oración va a ser, papá, ¿se me murió algún chamaco? Esa es la oración. Papá, ¿se me murió algún chamaco? Ahora, ¿cómo la vamos a dividir? ¿De quién estamos hablando en esta oración? Nuestro sujeto es papá, ¿sí? Ahora, ¿qué le está diciendo al papá o qué se dice del papá en esta oración? ¿Se me murió algún chamaco? Esta sería nuestro predicado. Entonces, aquí es donde vamos a aprender un poquito de gramática, donde tenemos esta oración. Papá, ¿se me murió algún chamaco? ¿Ok? La vamos a dividir en dos, sujeto y predicado. Bueno, ahora vamos a ver de qué se compone el sujeto. El sujeto se compone de sustantivos. Los sustantivos son las personas, animales o cosas de las que nosotros hablamos en la oración. En este caso hablamos de una persona y nuestro sustantivo es papá.
Ahora, en el sujeto va a venir también, puede venir un artículo y puede venir un adjetivo calificativo. Por decirlo, podría haber dicho, en este caso, el papá, ¿sí? El papá valiente, el papá enojado. Entonces, esto sería nuestro sujeto. Pero en este caso, esta oración no viene nada de eso, simplemente es papá. También puede venir un pronombre como mi papá, tu papá, ¿ok? Entonces, en la oración simple podemos tener nada más identificarlo, que el sujeto es de quien yo estoy hablando, y si el sujeto viene acompañado con un artículo o con un pronombre, pues nosotros tenemos que respetar que este es el sujeto. Nuestro predicado, vamos a ver qué se compone. En el predicado la parte más importante es la acción, es lo que actúa, lo que hace, lo que se dice son los verbos. Las acciones son los verbos. Entonces, esta oración dice, se me murió algún chamaco. Entonces, aquí nuestro verbo es se me murió, ¿sí? El verbo morir. Ahí es donde vamos a identificar qué es lo que está pasando con el sujeto. Le está preguntando a este hijo, papá, ¿se me murió algún chamaco? Y bueno, vamos a ponerlo así. Es lo único que vamos a aprender ahorita, una oración simple que es sujeto y predicado. Y bueno, con esto tú vas a armar algunas de las oraciones con las palabras que yo te voy a dejar ahí. Son palabras que tú vas a armar un cuadro. Nuevamente, este cuadro voy a ponerte varias palabras. Por ejemplo, la palabra, si yo te pongo la palabra chamaco, puedo ponerte también la palabra perro. En otros lugares se dice diferente la palabra perro, la palabra puerco, la palabra, por ejemplo, pantalón o falda. Tú puedes buscarla. Entonces yo te voy a poner ahí que tú pongas la palabra que yo te voy a dejar. Después va a venir el país de donde tú seleccionas cómo se dice en ese país esta palabra y después cuál es su significado, ¿sí? Ok, por decirlo, si yo te pongo en este momento la palabra chamaco, vas a poner país, México, y después vas a poder poner, por ejemplo, en Texas, los que hablan español, pues les dicen morro, ¿sí? Entonces vamos a poner así esta parte. Mi palabra, ¿sí? El país o en la ciudad de donde tú vas a darle un significado. Yo te voy a dejar ahí las especificaciones. Les voy a poner solamente 10 palabras. Ustedes las investigan, cómo se dice en Colombia o cómo se dice en Chile, cómo se dice en España, alguna de estas palabras. Y bueno, tú con estas palabras que vas a investigar, vas a elaborar 10 oraciones. Yo te voy a dejar de 10 palabras en nuestro lenguaje en español de México y tú las vas a buscar en algún otro país hispanohablante, cómo se dicen esas palabras. Bien, con esas palabras hispanohablantes es con las que tú vas a hacer la oración. El ejemplo que te voy a decir no quiero que me lo pongas porque esto lo estoy dando solo como ejemplo. Digamos que yo te puse ya México, la palabra es chamaco, entonces yo pongo aquí, mi país es Texas y como se dice en Texas la palabra, pues sería morrillo. Entonces yo voy a hacer una oración que tú puedes inventarla, yo ahorita la voy a inventar, que es lo que tú vas a hacer también. Entonces yo voy a decir, el morrillo estaba jugando en el parque, ¿ok? Entonces es muy sencillo el ejercicio donde vamos a repasar estas palabras. Bien, entonces ya que pasaste esta oración simple, el morrillo estaba jugando en el parque, lo vas a dividir con marca texto. Amarillo vas a subrayar el sujeto y vas a poner una S abajo. Mi sujeto es el morrillo. Y vas a subrayar con marca texto rosa y vas a poner ahí una P de predicado. ¿Qué se dice del morrillo? Pues mi predicado es estaba jugando en el parque. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos actividades. La primera, nuestro cuadro, donde vas a investigar las palabras que yo te voy a pedir. Y la segunda parte es las 10 oraciones divididas con sujeto y predicado. Eso sería nuestro trabajo de gramática en general y de ortografía es simplemente escribir correctamente estas palabras.
Bueno, entonces vamos a repasar en la parte de ortografía palabras que sean palabras agudas. Los acentos son muy importantes en la ortografía porque muchas veces nos generan mucho problema. Y de ortografía es un ejercicio muy sencillo. Vas a buscar tú 10 palabras agudas y les vas a poner su acento. Por ejemplo, las palabras agudas son las que se acentúan en la última sílaba. La última sílaba que suene fuerte. Y esa palabra que suena fuerte se va a acentuar. Si termina con N, S o vocal. ¿Ok? Si termina con N, S y vocal y termina el acento fuerte, lo vamos a poner. Te voy a dar un ejemplo. Canción. Canción en la última sílaba le vamos a poner acento en la O porque suena fuerte esa palabra, canción. También todos los verbos en pasado, ¿sí? Verbos que son, por ejemplo, él jugó, vio, pensó, trabajó. Vamos a ponerle acento, ¿sí? Porque terminan en vocal. Entonces, esto lo podemos ver que es muy sencillo cuando tenemos nuestros tiempos en pasado. También en futuro, trabajará, correrá, pensará. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Son palabras que tienen acento. Entonces, vamos a tener, ya vimos con N, ya vimos con vocal. ¿Ok? Con S son pocas las palabras que puedes encontrar, pero por ejemplo hay una que utilizamos mucho para redactar o para hablar que es a través. A través. ¿Sí? ¿Te das cuenta? A través. La última ponemos acento en la E porque la última sílaba es la que, ¿ves? Es donde suena fuerte. Las sílabas es la división de la palabra. Palabra. A través. ¿Sí? Y así se cuenta. Se va a contar del lado derecho al lado izquierdo lo último de cada palabra. Entonces, por eso decimos la última vocal, la última sílaba es la que se va a acentuar y se va a poner el acento en la vocal. Termina en S, se pone acento en la vocal, a través, canción en la O y pensó en la O, ¿ok? También puede ser él trabajará, acento en la A, porque lo tiene en la última. Bueno, pues esto es sencillo, vamos a poner ahí también como título, ortografía, palabras agudas y me vas a hacer una lista de 10 palabras agudas que tú encuentras en tu lectura de tu cuento que tú hiciste. Por ejemplo, si leíste el cuento de Gabriel García Márquez, pues ahí busca algunas palabras que tú puedas encontrar que tengan acento en la última sílaba y me las pones, por favor. Les voy a pedir que el acento lo marquen con rojo, por favor. Y bueno, esto es solamente lo que vemos el día de hoy y es un trabajo sencillo, créanme, no es tan laborioso, solamente hay que poner mucha atención. Y bueno, chicos, pues la regla de las agudas se las voy a dejar ahí para que ustedes puedan repasarla y sin ningún problema puedan trabajar esta semana. Y también pues les invito a todos los chicos que tienen problemas de regularización que lo hagan ya porque terminando esta semana, la siguiente continuamos con nuestro segundo proyecto del primer trimestre y con esto ya estaríamos evaluando el trimestre. Es muy cortito el siguiente proyecto, así es que por favor les pido que ya no se atrasen para poder tener una buena calificación. Y pues hasta luego chicos, les deseo éxito en esta semana y pues quiéranse mucho, estudien mucho, cuiden mucho a sus papás y hasta el lunes próximo. Bye. From the vast depths of the universe to the center of life, we all came here for a reason on this divine night. First starts to fly, all ignited, well, everyone's here.